Sin embargo, lo que ahora vemos es que esto lo necesitamos modificar de manera urgente. Tiene que haber una retroalimentación constante y estar abiertos, cada uno de nosotros, a ser retroalimentados por nuestros pacientes, por personal de salud a quien estemos formando o bien por quien nos está formando. Y esto es urgente y esto es necesario considerarlo en cada una de nuestras, de nuestras intervenciones o de nuestro equipo de trabajo, a pesar de que esto pueda también generar cierta resistencia. ¿Por qué? Porque el hablar de ahora voy a sensibilizarme más a cómo es que el paciente está interpretando esta intervención, nos lleva a ampliar un poco el espectro de lo que anteriormente vemos como, es que tal vez está resistente al cambio, está resistente al tratamiento, es que no está consciente. Sí, eso es cierto. En gran medida vemos que justo estos pacientes que viven con diabetes, con hipertensión, pueden tener manifestaciones conductuales y actitudes muy negativas hacia el tratamiento. Y como profesionales de la salud es muy frecuente que nos pueda desmotivar, que nos pueda hacer sentir como que no estamos dando el ancho o como que la intervención tal vez no está funcionando y eso nos puede llevar a estar más frustrados, menos motivados y menos autoeficaces. Pero si aprendemos a interpretar esta retroalimentación de una manera más productiva, eso puede retroalimentar la intervención y mejorarla. Entonces, nos vamos a enfocar justo en estos retos adaptativos. No. ¿Ok? Ahí está. No. Apagamos el micrófono, acuérdense, conforme vayan integrándose, apagamos el micrófono. Y entonces hablamos de agencia. Probablemente se entienda más como agente de cambio que agencia como tal, como un concepto. Pero les pongo aquí algunas de tantas definiciones que hay sobre este constructo. La agencia podemos verla como la capacidad de una persona o grupo de personas para elegir las acciones que permitan cumplir un propósito específico. Entonces, nos habla de una capacidad de elección, ¿sí? Por otra parte, también tenemos el proceso de participación dinámico que promueve las decisiones y acciones reflexionadas considerando factores que deben ser controlados o autorregulados según sea el objetivo. Que para fines prácticos lo que quiere decir, cuando nosotros promovemos la agencia o somos agentivos respecto a algo, quiere decir que vamos a tener muchas alternativas y que vamos a tener la capacidad de elegir entre estas alternativas a partir de un análisis reflexivo de cuáles son mis prioridades y cuáles de estas acciones son más congruentes para alcanzar un objetivo en específico. Les pido una disculpa por los ladridos, pero pues ya saben que todos estamos en casa, entonces ni modo, compartimos casa con perrito. Y cuando hablamos de la agencia en el contexto de la promoción de la salud, tiene que ver con la búsqueda de la satisfacción de ciertas necesidades o de varias necesidades de autocuidado a lo largo del tiempo y de la participación activa de todos los involucrados, tanto pacientes como profesionales. Es decir, cuando hablamos de agencia, no nos referimos solo a algo que nos interesa promover en nosotros como profesionales, sino también en los pacientes. Si se dan cuenta, de acuerdo a las definiciones, el que una persona sea capaz de elegir entre sus alternativas, de reflexionar sobre ellas, de saber que tiene opciones, pero sobre todo de adoptar un rol activo en su tratamiento. Esa parte va a marcar completamente la diferencia. Y entonces, primero, ¿cómo ser un agente de cambio en la promoción de la salud? Si estoy hablando desde la perspectiva de un paciente, porque de entrada todos lo somos. Había un artículo que decía que en un entrenamiento que le dieron a los médicos, la primera instrucción que les decían era, tú eres tu primer paciente. Y planteándonos desde este punto, es lo primero que yo les sugiero a ustedes, hacer conciencia de que seamos nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos o la profesión que tengamos, nosotros somos nuestro primer paciente. Entonces, hasta hace algunos años como era mucho más común este modelo paternalista por parte de los profesionales de la salud hacia el paciente, asumiendo que el profesional es el experto, él es el que sabe. Entonces, lo que él me diga es
lo que voy a llevar yo a cabo. Y entonces, si el médico me dice que yo haga A, B y C, yo me aseguro de llevar estos 3 pasos a cabo y ya, eso me tendría que garantizar el perder peso, el tener controlada mi glucosa, el que no me duela algo, ¿no? Y ahora vemos que no tiene que haber una retroalimentación, porque claro, nosotros podemos ser expertos en un área, pero el paciente es experto en su vida, sabe qué tipo de barreras, qué tipo de motivaciones, qué tipo de red de apoyo, si tiene o no tiene una red de apoyo, si es de calidad o si es saboteadora. Y todos estos elementos van a ser necesarios para el diseño y la ejecución de un plan de tratamiento. Hay una frase que aprendí de una doctora en nutrición, a quien estimo y admiro mucho, y que dice lo que ella lo planteaba mucho con sus pacientes. Dice, lo que se dice no siempre se escucha. Lo que se escucha no siempre es entendido y lo que se entiende no siempre es recordado. Lo que quiere decir esto es, no porque yo haya mencionado algo en la consulta, yo puedo asegurar que eso es suficiente para que haya quedado la indicación perfectamente clara. No es suficiente. Necesitamos hacer uso de registros conductuales, de recordatorios, de una serie de cosas que nos permitan asegurarnos de que el paciente entendió lo que yo quise decir. Y si yo estoy como paciente, no pensar que hay preguntas tontas o que me voy a ver mal si le digo que este tratamiento me genera miedo o no le tengo confianza. No, yo necesito preguntar e involucrarme de manera activa en mi tratamiento. Y por lo tanto, promover eso en mis pacientes. Entonces, cuando hablo de compromiso de salud, con mi salud, pues puede incluir un montón de cosas. Yo puedo decir que soy una persona que está convencida de que la salud lo es todo, de que sin salud no tenemos nada, pero aparentemente en mis acciones, pues puede que este compromiso no sea tan congruente. Si hablo de compromiso en mi salud y lo pudiera yo desglosar en componentes, ¿qué podría yo mencionar? Que tenga que tenga esta voluntad, esta intención de informarme en fuentes confiables. WhatsApp no es una fuente confiable, Facebook no es una fuente confiable. Mis amigos e incluso mis familiares no necesariamente son fuentes confiables. Pueden ser fuentes de información en las cuales yo confío como persona, pero no necesariamente son los expertos que me van a guiar para tomar decisiones adecuadas en mi salud. El que yo pueda tener la habilidad de reflexionar sobre mis prioridades, porque tal vez yo pueda estar segura que mi salud es lo más importante, pero he gastado más en otras cosas, ¿no? En Amazon, ¿no? O en gustos, en comida, ¿no? En una serie de elementos que en realidad no son congruentes con lo que yo digo que es mi prioridad. La búsqueda de apoyo personal y profesional. Necesitamos apoyarnos, somos seres sociales, necesitamos apoyarnos y apoyarnos de una manera sólida, de calidad, que tenga buena comunicación efectiva. Mencionaba de los recordatorios y el uso de registros conductuales, pero sobre todo la práctica constante. Necesitamos practicar, ¿qué es cuidarnos? Necesitamos hacer una práctica constante del autocuidado, desde el cuánta agua tomo, cuántas horas estoy durmiendo, he acudido a un psicólogo alguna vez. Y hacer esta conciencia también nos va a permitir generar esta conciencia en nuestros pacientes. Yo algo que les he sugerido mucho a mis pacientes es, a veces es tanta la información y tanto los tecnicismos que podemos utilizar dentro de una consulta clínica, que entonces enfóquese a 3 preguntas. La primera es, oiga, doctora, doctor, dígame, ¿cuál es mi problema principal? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y esto por qué es importante para mí? Esta tercera pregunta me parece muy necesaria, porque nosotros como profesionales a veces pecamos de ingenuos, asumiendo que el paciente va a entender por qué es obvio, por qué le conviene monitorearse su glucosa o por qué le conviene no consumir bebidas alcohólicas o dejar el tabaco. Pero la verdad es que cada una de estas acciones implican un montón de retos. Y mientras más involucrado y más consciente sea de que eso les conviene a ellos, nos conviene como pacientes, pues es el primer paso, no suficiente, pero sí necesario para poder gestionar un cambio. Ahora, como personal de salud,
¿Cómo puedo hacer un cambio en la promoción de la salud? Y esta imagen me parece muy representativa. Cuando tenemos un problema de salud, cada uno de los especialistas nos enfocamos a un segmento del problema. Y de hecho, podemos llegar a considerar que ese segmento es el más importante, ¿no? Por eso, el trabajo en equipo ya no es solo una opción, es necesario. Es necesario hacer estas redes de apoyo, estos nexos interdisciplinarios y multidisciplinarios, porque los problemas que estamos enfrentando nos rebasan. Hay 5 dominios clave. Hay muchas cosas que podríamos aunar. La verdad es que lo estoy manejando de la manera más general posible para que se entienda. Y vamos a ver uno por uno. La primera es favorecer la motivación intrínseca. Ahorita quiero que nos pongamos en el papel de estos profesionales de la salud, de cuando trabajamos en equipo y pensamos que todos estamos aquí por el mismo objetivo, y probablemente así sea, pero no para todos el objetivo tiene la misma importancia o se ve de la misma forma, ¿no? Por eso la imagen del elefante y cada quien como con su área. Cuando hablamos de promover la motivación intrínseca, nos referimos a crear las condiciones para que las personas se comprometan con un objetivo compartido, destacando el valor inherente que uno experimenta al realizar la actividad. Quiere decir que cuando hablamos de algo intrínseco, el solo hecho de realizar la actividad tendría que generarme esta satisfacción. El yo involucrarme en el diseño y la ejecución de un plan de tratamiento, de un formato de apoyo para los pacientes. No quiere decir que la motivación extrínseca no sirva. Claro que sirve, y hay un montón de evidencia sobre estos bonos, sobre estos incentivos y cómo nos podemos funcionar a partir de ello. Sin embargo, esta motivación extrínseca siempre tiende al decremento. O sea, a pesar de que funcione, siempre va a ir para abajo. En cambio, cuando nosotros promovemos la motivación intrínseca, lo que estamos buscando es el compromiso, que es lo que ahorita vemos. ¿Cómo lo voy a promover? En estas sesiones de caso clínico o cuando tengan este trabajo colaborativo con nuestros profesionales, vale la pena mencionar y considerar, a ver, ¿qué es lo más importante para ti? Con varios compañeros y ahora buenos amigos de nutrición, de rehabilitación, muchas veces llegamos a darnos cuenta que estábamos abordando el mismo problema, pero le estábamos dando una prioridad completamente distinta. Y hasta que lo pudimos platicar y decir, oye, a mí me interesa esto, ¿cómo tú me puedes ayudar a alcanzar este objetivo y yo este objetivo? Entonces es como los resultados fueron más viables. ¿Cómo promover la motivación intrínseca en cada uno de los miembros de un equipo de salud? El uso de narrativas. Es decir, más allá de vamos a calificarnos todos y a ver quién es el mejor, que puede funcionar, pero también el evocar las emociones, el por qué estamos aquí, por qué nos estamos dedicando a lo que nos estamos dedicando. Podríamos dedicarnos a cualquier otra cosa. Y sabemos que el dedicarnos a la salud implica muchos retos, implica muchas frustraciones, implica también estar en contacto constante con distintas historias. Y las historias evocan emociones y estas emociones pues, pueden favorecer el compromiso con la realización de un trabajo mucho más eficaz y mucho más efectivo. También se sugiere el uso de tareas motivacionales que sean relevantes, que nos permitan desarrollar diversas habilidades. No porque yo sea psicóloga quiere decir que no pueda aprender un poco sobre administración, porque no necesariamente sobre otra disciplina de salud, sino sobre otras áreas que finalmente me van a permitir tener elementos técnicos para poder hacer mejor mi trabajo. La autonomía. Acuérdense que la agencia tiene que ver con la capacidad de poder elegir, de yo tener varias opciones y decir, me parece que esta es la mejor opción y probablemente me equivoque, pero si estoy acompañada y si me voy evaluando y si estoy tomando responsabilidad de esa acción, entonces el resultado puede ser mejor. Y una constante retroalimentación.
Otro punto es el reconocimiento de cada uno de los avances, de cada uno de las acciones. Y esto es necesario porque últimamente lo que hemos visto, y ustedes seguramente lo han leído, sobre todo con personal médico y de enfermería, que están en la zona COVID, una de las cosas más graves no solamente es el riesgo al contagio, sino la falta de motivación que pueden estar presentando en su trabajo. Y esto no es por una falta de ética, una falta de profesionalismo, sino porque las mismas condiciones no nos están ayudando. Hay demasiada demanda por parte de los pacientes, hay una escasez de recursos y las condiciones en las que trabajan son exhaustivas. Entonces, el reconocimiento no es suficiente, pero es importante para mantener esta parte de la motivación. Otro punto, el codiseño de las estrategias de cambio. Esta frase a mí me gustó mucho, que es all teach, all learn. Quiere decir, todos enseñan y todos aprenden. En un equipo de trabajo requiere haber una retroalimentación constante por parte de todas las perspectivas, porque solo así podemos enriquecer nuestra comprensión de un problema de salud. Hay 5 componentes clave de acuerdo a esta plática. Es, primero, cada una de las diseños que voy a estar como ejecutando y pensando tienen que estar dirigidas a cubrir una necesidad, a que sea compatible con el contexto. ¿Por qué se hacen estudios ahora en México y no basta con hacer lo mismo que se hizo en España o en Italia o en Estados Unidos? Porque somos otra sociedad, porque tenemos otras características. Entonces, a pesar de que podemos adoptar ciertas cosas, necesitamos adaptar estas intervenciones a nuestras propias características y a nuestras propias condiciones. El que sea simple. Mientras más simple, más se va a entender. Si yo lo hago más complejo, le pongo más trabas, mientras más, lo típico que nos pasa en el seguro social y que sabemos que vamos, así está diseñado, pero hay una serie de barreras en cada uno de los formatos y en cada una de las estrategias que lo único que hacen es favorecer una percepción de que esto es muy complejo. Resolver este problema, hacer este trámite es muy complejo. La posibilidad de poner a prueba. Cada estrategia que vayamos a implementar en salud necesita ser evaluada, necesita ser probada. Nada lo podemos ver como que esté escrito en piedra. Justo porque vamos evolucionando como sociedad y el coronavirus es un ejemplo perfecto de cómo necesitamos tener esta capacidad de adaptación. Y por supuesto, promover que este poner a prueba nos permita obtener cambios observables, a partir de los cuales podamos retroalimentarnos. Y entonces, ¿cómo voy a promover el cambio impulsado por personas? Bueno, primero que nada, tenemos que entender algo. Como personas, somos sujetos a sesgos. ¿Qué son los sesgos? Esta predisposición que tenemos a interpretar de una manera errónea nuestra realidad. Esto no lo hacemos porque seamos malos, porque seamos tontos. Los sesgos son inherentes a nuestra naturaleza humana. Nos hacen ver las cosas más o menos graves, nos hacen de pronto asociar cosas que en realidad no están tan asociadas. Esto es algo natural en nuestra mente, pero lo que sí podemos hacer es ser conscientes de cómo estos sesgos pueden tener una influencia en nuestra toma de decisiones. Entonces, ser consciente de los sesgos, generar rutas críticas. ¿Qué son rutas críticas? Algoritmos, diagramas de flujo. Algo que visualmente me permita decir, tú vas a hacer esto en este momento y en este momento interactúa. Una de mis experiencias con equipos multidisciplinarios, tengo que ser muy honesta, vimos lo importante que es el papel de la recepcionista. La recepcionista, uno podría decir, bueno, es que no es ningún especialista en salud, claro, pero es el primer contacto, es quien da los informes, es quien puede tener un papel importante en el apego al seguimiento de las consultas. O sea, tiene que estar sensibilizada a la naturaleza del problema que estamos atendiendo, ¿no? Y es parte de una ruta crítica. La definición de objetivos, teniendo claro la intención, la dirección y los participantes que se van a incluir para atender un problema. Y entonces ayuda mucho desde el qué vamos a atender, cómo lo vamos a atender y quién lo va a hacer. Cuando estamos atendiendo a un paciente, ok, ¿a qué tipo de pacientes los estoy atendiendo? ¿Qué tratamiento le estoy ofreciendo? Si estoy trabajando en un equipo,
y estoy atendiendo, por ejemplo, pacientes con sobrepeso o con obesidad, bueno, ¿quién los va a medir? Y después, ¿quién los va a pasar a otra consulta? Parecen detalles muy mínimos, pero todo esto tiene mucho que ver en la manera en la que los pacientes se sienten motivados y bien atendidos. Y por lo tanto, sí tiene un efecto en el apego a tratamiento a largo plazo, sobre todo para enfermedades con estas características crónico-degenerativas. Otro punto, coproducción durante los cambios. Y esta frase de que también me gustó mucho, dice, no nos transformamos solos, nos transformamos cuando estamos en relación con los demás. Quiere decir que a pesar de yo tener grandes ideas y tener toda la... requiero de otros para poder ejecutar estos cambios y para que estas estrategias sean eficaces y efectivas. Y en este sentido, hay 5 puntos importantes que no podemos perder de vista. El valor de cada uno de los miembros del equipo. Cada miembro del equipo tiene una función específica y es muy importante para la ejecución de un todo. Brindar la oportunidad para el crecimiento y el desarrollo. Las personas buscamos el desarrollo constante. Si solamente me pongo a engrapar, esta necesidad de desarrollo y de crecimiento no se va a ver favorecida y muy probablemente baje la motivación y entonces empiece a afectar también en el trabajo en equipo. Promover una comunicación asertiva y estrategias para trabajar juntos. La comunicación es clave en cualquier área, en nuestra familia, en nuestro equipo de trabajo, con nuestros pacientes. Si yo no tengo buenas habilidades de comunicación, aprendo. No quiere decir que no haya ya solución para ello, pero sí necesito aprenderlas y sí necesito desarrollarlas. Minimizar la distinción entre los involucrados. Esto es esto nos habla de las jerarquías. A veces pensamos que el jefe o el coordinador de algo tendría una mayor importancia que el resto. Y esto lo único que hace es disminuir el compromiso y el nivel de involucramiento de otros miembros del equipo. Necesitamos entender que a pesar de que todos tengamos responsabilidades distintas y un nivel en el organigrama distinto, no quiere decir que seamos menos necesarios y evitar la distinción. Dar responsabilidad real, liderazgo y autoridad a todos, absolutamente a todos, porque de nuevo, si se acuerdan del diagramita anterior, desde en cada uno de los niveles, la retroalimentación nos va a ayudar, es algo positivo. Bueno, lo que mencionábamos, las habilidades de comunicación. Cuando yo quiera comunicar un conflicto, cuando yo quiera comunicar una idea, una sugerencia, estoy comunicando, no pise aquí, pero estoy comunicando ideas, no estoy poniendo en juego mi valor ni como persona ni como profesional, porque es muy común que asumamos que cuando una idea no es válida o no es aceptada, lo tomamos personal. Entonces, no, todo lo que estamos retroalimentando tiene que tener un propósito que permite explorar más los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, que favorezcan el intercambio de ideas y que esto permita llegar a un compromiso. ¿Ok? No importa si soy personal de enfermería, de nutrición, o sea, en todos los casos necesito tener buena comunicación. Y ya casi para terminar, la distribución de las responsabilidades, actividades y decisiones, que básicamente tiene que ver con la distribución del poder y con el favorecer el liderazgo en cada miembro del equipo de salud. Siempre vamos a buscar promover y de hecho ni siquiera es una decisión, es una necesidad. Insisto, como los mismos problemas de salud se van haciendo más y más complejos, eso quiere decir que esto no acaba. Siempre va a haber una demanda nueva que nos va a obligar a generar estos cambios. Por lo tanto, es importante definir cuál es el problema, quién es el perfil más adecuado para atenderlo, qué expectativas tenemos sobre este cambio y qué es lo que podemos favorecer. De hecho, si se dan cuenta en la imagen, a mí me parece muy representativa porque habla de una interacción en todo sentido, ¿de acuerdo? Y para que nosotros estemos empoderados ante el cambio, necesita haber una integración de conocimientos, habilidades y de experiencias. Cada uno tenemos un conocimiento distinto, tenemos habilidades, destrezas y áreas de oportunidad distintas y tenemos experiencias distintas. Y esto lo único que hace es enriquecer, siempre va a enriquecer.
Y si se dan cuenta, esto también es aplicable para los pacientes, porque los pacientes ya vienen con una base de conocimientos. A veces es que ya me tomé la moringa para curar la diabetes, o es que yo lo que hago es, no sé, hacer estos ayunos, o yo la verdad es que me siento incapaz de monitorearme mi glucosa porque me duele un montón. Yo tengo que considerar qué habilidades cuenta, cuáles habilidades no cuenta, con qué conocimientos cuenta y con cuáles no, y cuáles han sido sus experiencias previas para poderlo empoderar de una manera adecuada, sin que se frustre y sin que sienta que esto lo sobrepasa. Y último, y también muy importante, la adaptación durante la acción. Tenemos que tener capacidad de adaptación. El COVID nos llevó a adaptarnos hacia hacer casi todo online. Y muchos, en realidad todos, no estábamos preparados para esto. Hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que informarnos y que ver las maneras de poder alcanzar los mismos resultados con los recursos tan limitados que podemos llegar a tener. Entonces, ¿qué vale la pena mencionar en este sentido? Reforzar los cambios constantemente, es decir, promover el proceso de aprendizaje por encima de los resultados en sí. El hecho de que no se haya obtenido un resultado específico, no invalidemos todo el proceso de aprendizaje porque eso solo disminuye la motivación y la falta de sentido respecto a un programa de atención. Destacar la aportación de cada participante en el resultado final, que es lo que venimos hablando. No hay un elemento más o menos importante. Y en la medida en que cada uno de nosotros podamos identificar de qué manera mi aportación se vio reflejada en el producto final, en el resultado final en el paciente, entonces eso también va a retroalimentar de manera positiva. Cuidar el juicio y la sobreexigencia ante objetivos poco realistas. Tenemos que hacer esta conciencia y este análisis constante de qué tan realistas están siendo mis objetivos. Y siempre teniendo esta idea de podernos adaptar y cada vez alcanzar metas mucho más complejas y más grandes. Y sobre todo, reforzar la medición de indicadores a lo largo del tiempo. Esta parte de la medición pareciera obvia, pero por desgracia no la tenemos tan establecida como deberíamos. Tenemos que no sensibilizarnos, responsabilizarnos de registrar constantemente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, desde cuándo lo hacemos y desde cuándo lo dejamos de hacer. No hay otra manera de poder evaluar qué sí funcionó y qué no funcionó. El preguntarle a alguien, ¿te funcionó o estás contento? No está mal hacerlo, pero no es suficiente. Entonces, necesitamos familiarizarnos con esta parte de la medición y el registro constante. ¿Cómo vamos a evaluar estos cambios? De manera general, 3 aspectos importantes. Indicadores basados en evidencia. Cada vez que veamos basados en evidencia, sabemos que es basado en evidencia científica. Y considerar aquí los determinantes sociales. Insisto, determinantes sociales quiere decir que el contexto en el que vivo, el acceso a los servicios que tengo, mi nivel de escolaridad, mi género, todos estos aspectos van a ser moduladores en el efecto de una intervención y yo como profesional de la salud los tengo que considerar. Puedo también incluir en estos indicadores tanto clínicos como conductuales. Hablar de evaluar objetivos específicos en el desempeño, pensando en el equipo de trabajo, objetivos específicos para el área de nutrición, para psicología, si estamos hablando solo de psicología, entonces para los que se dedican a la atención, no sé, de adicciones o de alimentación o de ansiedad o de niños o de adultos mayores, ¿no? De manera individual, pero también de manera grupal. Insisto, la parte grupal es necesaria porque nos vuelve a conectar en este sentido colectivo. Mis resultados le van a favorecer o le van a perjudicar a otros y viceversa. Y el autorreporte, por supuesto, donde es necesario hablar qué tan satisfechos estamos. Esto, si se dan cuenta, es aplicable no solamente para miembros de un equipo de salud, sino también para los pacientes. ¿Qué tan satisfecho está el paciente con su tratamiento? Y realmente, si se hace una autoevaluación honesta, pues qué tanto lo llevó a cabo o no. Y en el caso de profesionales de la salud, pues aplica de manera. Nada más un minutito y muchas gracias. Conclusiones, hay un montón, yo nada más les pongo 4.
y si alguien quiere compartir otra tanda, ahorita lo mencionamos. Los problemas de salud presentes y emergentes, como las enfermedades crónico no transmisibles, el COVID, la salud mental, pero también otras enfermedades infecciosas, nos habla, y hasta problemas sociales, hasta de violencia de género, también nos habla de un problema multidisciplinario. Necesitamos sensibilizarnos y comprometernos con un trabajo en equipo y ver esto de manera mucho más compleja y mucho más amplia, cada uno de estos problemas de salud. La promoción de la salud es un trabajo permanente. Si yo no me siento enferma, si el familiar de mi paciente dice que está perfecto porque no le duele nada, porque nunca ha tenido un problema, porque no quiere decir que esa persona no se tiene que preocupar por la promoción de su salud. Hay que tener conciencia de autocuidado en cualquier nivel en el que estemos, con o sin diagnóstico, con o sin complicaciones. Por eso es importante la prevención. La importancia de combinar los progresos, tanto en los retos técnicos como en los adaptativos. Necesito informarme de qué es lo que la evidencia científica me está ofreciendo, qué sirve y qué no sirve, estarme informando. Lo que hacen ustedes al estarme compartiendo este tiempo en la tarde es estar incluyendo en retos técnicos, pero sin olvidar los retos adaptativos que nos vamos a enfrentar. Y finalmente, ser agentivos en nuestra salud y en nuestro trabajo clínico. Empezando a ser agentivos con nosotros mismos, siendo congruentes al ser buenos pacientes y al ser buenos promoviendo nuestra salud individual y familiar y posteriormente trasladándolo a una práctica clínica efectiva. Bueno, estas son algunas referencias por si desean consultar la información que les presenté a más detalle. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Atena. No sé si hay alguna pregunta. Podemos abrir el micrófono para que te la hagan directamente. Buenas tardes, psicóloga yo. Adelante, Sandy. Sí, primero que nada, pues felicitarla por su presentación, muy explícita, la verdad, agradezco. Y por supuesto la invitación, ¿no? También de la psicóloga Erika, que siempre es muy atinada en buscar a sus ponentes y para sus presentaciones, lo cual agradezco infinitamente. Yo quiero decirle que soy enfermera para variar, así que hoy tanto todo así como que greñuda porque llegué corriendo y yo no quería perderme esta sesión. Realmente el síndrome de burnout está tremendo, el estrés está al máximo. Nuestra salud mental es importantísima. Dentro de los servicios de salud nos ponen a que tomemos unos cursos virtuales, pero realmente escuchar este tipo de presentaciones es más enriquecedor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos sometemos a ese curso nada más vienen las presentaciones y pues nadie te explica nada, ¿no? Nomás te va explicando y tomamos el curso. Y a veces las autoridades de salud piensan que con que nosotros tomemos esos cursos ya vamos a estar bien, ¿no? Y cosa que no es así. Efectivamente, el estrés de estar con el riesgo latente de podernos contagiar, el no tener el recurso de material y equipo, el que los pacientes pues cada día lleguen más y más, eso es muy estresante. Cada vez que hay algún tipo de esta situación, pues siempre el estrés sube de nivel en todo el personal, porque cuando no nos tocó el cólera, nos tocó el ébola, nos han tocado bastantes, ¿no? Y hoy en día pues es el COVID. Entonces yo sí quisiera primero agradecerle su presentación, su tiempo y felicitarle, ¿no? Porque fue muy explícita, la verdad que me encantó. Y pues preguntarle de qué manera o algunos tips o algunos ejercicios que pudiéramos realizar tal vez. Yo veo, por ejemplo, en los países en Corea, que después de un evento crítico el personal entra a un cuartito como de relajación y después de 5 o 10 minutos ya otra vez someten al personal otra vez a otro evento crítico, ¿no? Pero como que hay como que un tiempecito. Desafortunadamente nuestra realidad es otra. No podemos darnos el lujo de esos 5 minutos ni esos 10. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo
tipo de tips nos podría dar usted o alguna recomendación para que después de algún evento crítico, pues así como que poder relajarnos, ¿no? Sé que es complicado, pero sí me gustaría si pudiera usted apoyarme en esta parte, se lo agradecería bastante, porque realmente nos está sobrepasando todo este tipo de situaciones. No estábamos preparados y ni creo que vamos a estarlo, porque ahorita está el COVID, después quién sabe que venga. Así es de que sí me agradaría si fuera usted tan gentil, psicóloga, de Claro, apoyarme en esta parte. claro que sí. Sandra, ¿verdad? Sí. Sandra. Primero que nada, gracias por tu comentario y por la pregunta también. Definitivamente, las condiciones en las cuales tú y el resto del personal de salud se encuentran trabajando de marzo, un poco antes para acá, eh, son extremas. Son extremas, son difíciles y sería absurdo de mi parte decirte, mira, con esto se va a solucionar, ¿no? Porque no es así. La realidad es que mencionaste varios puntos importantes. Hay mucho cansancio, hay pocos recursos. Es Nietzsche. Nietzsche. Tal vez en otros países se tienen los espacios, las formas como para tener estos lugares de relajación o como para poder manejar el estrés, pero en México tenemos condiciones muy distintas y cada uno de los hospitales en los que están también tienen condiciones muy distintas, ¿no? Entre sí. Entonces, aquí yo te diría como varias cosas. La primera tiene que ver con el autocuidado. No solamente hablar de salud mental y hablar de estrés no va separado de hablar de otro tipo de hábitos como el sueño, como el comer lo mejor posible. Tengo entendido que estas jornadas son muy largas y durante este tiempo a veces no pueden ni siquiera acudir al baño, no pueden tomar agua. Entonces, no te podría decir durante ese tiempo salte, ¿no? Lo que podemos hacer es justo en los momentos en los cuales no estés en zona COVID, darle prioridad a aspectos de autocuidado. Y con esto me refiero a cuidar como prioridad. O sea, en este momento tu prioridad tiene que ser mantenerte lo más saludable posible y eso implica alimentación, implica el sueño con la mejor calidad posible, ¿no? Un poco de actividad física y con un poco de actividad física me refiero hasta caminata un poco, con la mascarilla y con el cubrebocas. No me refiero ahorita a hacer como una actividad de alto impacto. Hay diferentes estrategias pensando en salud mental. Claro, están estos cursos que entiendo que no son suficientes, pero tampoco son malos. Puedes tener como una gama de muchas cosas. Yo lo que te sugiero es, los cursos están bien, hay mucho, hay algunas links, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Salud, que te hace una evaluación que dura aproximadamente 20 minutos. Terminas tu evaluación y de acuerdo al puntaje que obtienes, te mandan a tu correo una serie de información que te puede servir de apoyo, pero que también te refieren especialistas. Hay atención a salud mental las 24 horas. Hay diversos servicios. De hecho, pues por parte de la fundación podemos ahí poner un recordatorio tal vez en la página de cuáles son los servicios de salud mental para profesionales de la salud, donde están las líneas abiertas. Una amiga y colaboradora, también parte del cuerpo docente del diplomado aquí en la Fundación y yo, pudimos hacer un programa, un material de apoyo que también con todo gusto se los podemos volver a compartir. Y aquí lo que quiero decir es, no hay una estrategia única, hay muchas. Es como tener una caja de herramientas, teniendo como eje central el autocuidado y entonces a partir de ahí ver esto sí me funciona y no me funciona. Claramente un curso no va a ser suficiente, pero puede ser una herramienta más para poder atender todo esto. La situación no es sencilla, ¿no? Los ejercicios de relajación y de meditación, la práctica de este tipo de estrategias muestran muy buenos beneficios a largo plazo. Entonces, también te sugiero que hagas estos. Pueden obtenerse en los materiales que les podemos compartir, pero también en la plataforma de la Secretaría de Salud hay muchísima información y estrategias al respecto. Ok. Gracias, maestra. Hay una pregunta en el chat, no sé si quieras leerla o te la leo, maestra.
A ver, ¿la leo? No. De Angie B. Ay, ¿me la lees? Es que no me Sí. sale el... Por favor, Erika, gracias. Dice, pregunta, Angie B. pregunta, ¿qué o cómo sugiere ser agente de campo, ser de cambio, en nuestra salud en esta etapa en donde tenemos menos contacto con médicos y personal de salud? Ok, o sea, ¿qué sugiero para ser agente de cambio cuando se tiene menos contacto con médicos? Sí, Ok. Entiendo que el trabajo multidisciplinario o localizado de manera presencial en un lugar ahorita no es posible, pero siempre es bueno tener esta comunicación y poco a poco, ojo, yo sí quisiera aclarar ese punto, no porque ahorita no cuente con un especialista de confianza de cada una área, de las áreas que atiendo, quiere decir que no puedo hacer este trabajo de agencia de cambio. Empezando con educar y dar educación en salud a mis pacientes. El poderles explicar, si yo soy psicóloga, por ejemplo, explicarles que no todo tiene que ver con la ansiedad. No todo lo que ocurre en su comportamiento tiene que ver con una alteración en el estado de ánimo. Muy probablemente hay una alteración hormonal o hay una alteración metabólica y que el hecho de que se relacionen no quiere decir que yo pueda solucionar al 100% esto. Entonces, si se dan cuenta, retomando la definición de agencia, tiene que ver con ofrecer alternativas y promover la elección consciente y reflexiva por parte del paciente para que se sepa dirigir a quien va a atender esto. Entonces, no quiere decir yo ya no lo voy a atender, quiere decir yo te puedo ayudar a atender, no sé, en el caso de una persona con diabetes con comer emocional o atracones, que puede ser como un caso muy representativo, podemos manejar estrategias de regulación emocional para poder disminuir la ansiedad y entonces trabajar en estas conductas de alimentación. Pero no quiere decir que eso es suficiente, necesitas tener un seguimiento médico porque tienes diabetes, porque hay una serie de cosas. Entonces, si ahorita no se tiene contacto con paciente, basta con empezar a concientizar a sus pacientes sobre esto tienes que buscar un profesional. Yo tal vez te pueda contactar a alguien, pero tal vez no. ¿Sí? Tú ve y busca, yo te puedo ayudar a atender esto de esta manera. ¿Qué opinas? Acuérdense que la promoción de la agencia no es únicamente entre profesionales de la salud, también es con el paciente. ok, maestra, ya no hay más preguntas, solamente agradecen el aporte que diste, la facilidad en que manejaste la información y pues varios aquí reconocimientos de parte de gente que ha tomado clases contigo en el diplomado. Ya no quiero leerlos cada uno, pero están agradeciendo tu presencia en esta plática. Creo que no hay ninguna pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No. Bueno, Esta la bibliografía. Creo que Lidia. sí, bueno, yo quería compartir brevemente una experiencia. A mi familia y a mí sí pasamos desgraciadamente por lo que ahorita está tanto de moda, ¿no? El COVID. No ha sido una situación fácil. Soy estudiante de psicología actualmente y lo que me ayuda mucho es, al principio mi familia decía, no, es que sí tenemos síntomas, pero es una gripe, es la presión. Y yo les dije, vamos a aceptar lo que es. Si es COVID, si es esto, vamos a aceptarlo y vamos a salir adelante. Cuando nos dan las pruebas y nos damos cuenta que sí fue algo demasiado fuerte, porque a pesar de nosotros cuidarnos mucho y más por mi papá, que es una persona ya de la tercera edad, tiene 83 años, y mamá 62, pues no pasamos desapercibidos por esto. Aquí hay algo que la maestra decía y que me gustó mucho, donde nos dice, no nos transformamos solos, nos transformamos cuando estamos en relación con los demás. Y el hecho de poder tener otro apoyo, otros sustentos, otras personas que nos motivaran, nos ayudó mucho a salir adelante. La verdad que también yo agradezco tanto a los enfermeros como a los médicos que han estado al pie del cañón en esto. Sé que no es cuestión fácil, pero a mí ayudó mucho a salvar a mi familia y pues el siguiente paso es buscar un psicólogo porque en una madrugada yo casi veía morir a mi papá por esta situación. Mi familia y yo estuvimos también al borde de la muerte, pero ahora lo vemos de otra manera diferente y sabemos que podemos salir adelante y que ante cualquier cuestión, ¿no? Como decía la maestra, que tener o hay que aceptar que
que está y trabajar sobre ello. Entonces, pues quería compartir un poco mi experiencia y yo creo que hay que buscar ayuda siempre que podamos. No es tonto ir al médico, no es tonto ir a un psicólogo cuando nosotros lo necesitemos por nuestra salud. Era todo lo que quería compartir. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Lidia. Lidia. Lidia, es que no había escuchado. Muchas gracias, Lidia, por esto que me compartes, que nos compartes. Y definitivamente no es una situación sencilla y no hay manera de poderlo minimizar ni de poderlo suavizar. De hecho, ni siquiera es esa la intención. Y como bien lo mencionas, el hecho de que seas un profesional de la salud en formación constante, que seas una psicóloga en formación, no quiere decir que te exenta de estar preocupada, de un contagio o de experimentar ansiedad, miedo, angustia. Claro. Somos seres humanos. Una cosa es a lo que nos dedicamos y otra cosa es que todos somos personas y todos somos vulnerables a cualquier padecimiento físico o mental. Y por lo tanto, sí es una responsabilidad compartida prevenirlo o atenderlo. Y este sentido de colectividad nos permite también humanizarnos y sensibilizarnos a hay que buscar apoyo constantemente. Creo que una de las razones por las cuales decidí que en esta ocasión dar esta plática tiene que ver con que el trabajar con otras disciplinas también nos ayuda a generar puentes, a decir, yo no lo puedo saber toda, no lo puedo resolver todo y siempre voy a ser paciente. Una cosa es que sea profesional y otra cosa es que no deje de ser vulnerable a todas estas situaciones. Me da gusto que esté bien tu familia y que tengan el seguimiento adecuado, ¿no? Creo que en este caso, como se mencionaba al inicio de la plática, se siguen emitiendo datos y se sigue, o sea, la realidad es que ahorita, especialmente respecto al COVID, pues no hay nada escrito en piedra, ¿no? Hay estudios y a veces uno dice que sí y otro dice que no y otro dice que a veces. Y entiendo que esto favorece un contexto de un ambiente de mucha incertidumbre, lo cual a nadie nos gusta experimentar, pero pues es lo que tenemos. Entonces, a la medida en que podamos apoyarnos más, pues se va a hacer un poco más aceptable el transitar por esta época. Sí, maestra, gracias por su aportación. Muchas gracias. Gracias, Lidia. ¿Alguien más? Creo que ya no hay preguntas, maestra. Ok, perfecto. Pues de mi parte nada más restaría darles las gracias por su tiempo, por su participación el día de hoy y pues nada más. No, pues agradecerte, maestra Atena, por el tiempo que nos dedicaste. Es una conferencia pues gratuita como sabemos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy y pues nos vemos la próxima semana quien guste conectarse el jueves. Buenas noches a todos.